a dar la bienvenida a todas, hasta el momento puedo decir todas porque habemos solo mujeres hasta este momento, a este workshop, que es un workshop que habla de patrimonio natural y fotografía. Va a estar a cargo de Constanza Osorio. Como les decía a las personas que se conectaron a la hora, ella, bueno, es una muy querida amiga, de profesión veterinaria y de vocación, una activista por el medio ambiente, así que por eso que ella está aquí a cargo de esta conversación, de este diálogo que vamos a tener. Ella viene obviamente apoyada con una presentación y les voy a solicitar, por supuesto, que por favor silencien sus micrófonos. Conversaba con Constanza y ella va a ir generando espacios de participación, por supuesto, así que van a haber preguntas para que ustedes puedan ir dejándolas por el chat, o cuando ella abra así, por así, los micrófonos, ahí ustedes pueden hacer comentarios y preguntas directamente. Va a ser grabada, está siendo grabada, va a ser alojada después en nuestro canal YouTube, que es Fotomaule, porque esta actividad está enmarcada en el primer Festival de Fotografía y Derechos Humanos del Maule, Fotomaule. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales en Instagram, @fotomaule_festival, y Facebook Fotomaule. Y el canal YouTube Fotomaule también. Tenemos página web, ahí también pueden inscribirse en el workshop que sigue la próxima semana, que tenemos ahí, Estética de la Fotografía. Además estamos con un concurso, y con esto ya cierro para darle el pase a Constanza para que comience, y este concurso lo que busca es que puedan enviar a lo menos 2 fotografías con, por lo menos nosotros en esta versión estamos alineados con 4 enfoques de derechos de los 30 fundamentales: derecho de las mujeres, derecho de niños y niñas adolescentes, derecho de pueblos indígenas y derecho a la identidad de género. La idea es que nos puedan enviar 1 o 2 fotografías que ustedes sientan que en esta imagen de una otra forma promueven y hablan de estos derechos. Estas imágenes pueden ser digitales, análogas, pueden haber sido tomadas o no en el Maule, y con respecto al tiempo, el año en que se tomaron, tampoco tenemos ningún tipo de restricción de fecha. Sí está dirigido a habitantes del Maule a partir de los 16 años, así que con esto damos comienzo para que Constanza se pueda presentar y dar inicio entonces a este tercer workshop de lo que han sido nuestras actividades de Fotomaule. Ya, genial. Muchas gracias, Lorena, y gracias a todo el equipo que está participando en este excelente festival, por haberme invitado. Mi nombre es Constanza Osorio Reyes, y como les comentaba a Lorena, mi profesión es médico veterinaria, y me dedico a muchas cosas en realidad. Y dentro de todas esas cosas me considero activista ambiental, naturalista y fotógrafa de naturaleza aficionada, ¿ya? Se ve solamente la presentación, ¿cierto? ¿No se ve la siguiente? Sí, se ve la presentación bien, Constanza. Ya. Entonces, bueno, la fotografía es una herramienta muy interesante para quienes nos interesa estudiar, apreciar y conservar la biodiversidad, y de eso vamos a hablar hoy. Este taller, la idea es que invite a la reflexión grupal. Yo no les voy a decir las cosas se hacen así, se hacen así, sino que más bien les voy a dar algunos fundamentos para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones respecto de qué relación tiene el patrimonio natural y la fotografía, los derechos humanos, y cómo podemos aportar, cómo podemos ser, disminuir nuestros impactos en el patrimonio natural cuando estamos sacando fotografías, cómo podemos hacer un aporte en la conservación de nuestra biodiversidad, ¿ya? De eso vamos a hablar un poquito. Me gustaría saber, a ver, tenemos 26 participantes. Me gustaría saber, así como se pueden levantar manos, parece, para contar cuántas personas de aquí les gusta salir a fotografiar naturaleza. De estas 26, bueno, no, yo soy 2. Ahí veo 1, 2, 3, 5, 7. Ya, 7 de 26, 9, yo también, 10, yo estoy por 2, bastante, ya, por lo menos
por lo menos un tercio de las personas que están aquí, ¿cierto? Vamos a ver la primera imagen. Esta es una imagen que salió en las noticias hace poco. Hola, Marcial. Hola, Constanza. Hola, hola. Para que vayamos conversando un poquitito. ¿Vieron esta noticia? ¿Saben de qué se trata? ¿Qué opinan de esta imagen? No sé si... Terrible la yo. Terrible, terrible, ¿cierto? ¿Qué es lo que encuentras terrible? Es como un disparo virtual, simbólico, al ave en su espacio natural, es una invasión espantosa. Sí, ¿cierto? Bueno, esos son La, el tipo de cosas que queremos evitar cuando salimos a fotografiar naturaleza angustiante, es como un paparaseo, ¿cierto? Que es como una tremenda falta de criterio, ¿no? Bueno, el ave que vemos ahí es un cóndor juvenil, y los cóndores necesitan espacio para agarrar una buena corriente de viento y elevarse y poder planear, ¿ya? O sea, en esta foto, estas personas están ignorando completamente de que, bueno, para empezar estamos hablando de un animal silvestre, ¿ya? Esa es una distinción súper importante que tenemos que hacer, ¿ya? O sea, no es lo mismo fotografiar al gato de mi casa que fotografiar a un cóndor en su hábitat natural, ¿ya? La fauna silvestre, la verdad es que no requiere de nuestra intervención. En la mayoría de los casos, nuestra intervención va a ser perjudicial para ellos, por mucho que yo tenga ganas de tomar la mejor foto desde muy cerca, ¿ya? Por mucho que yo tenga ganas de tocar ese animalito, tal vez yo veo un cachorro y lo único que quiero es tomarlo en brazos, hacerle cariño, tal vez vi un animal herido y me lo quiero llevar para mi casa y lo quiero cuidar. En cualquiera de estos casos, la verdad es que nuestra intervención es profundamente negativa, sobre todo si es que no tenemos experiencia en manejo de fauna. Y no solamente es negativa para este animal, sea cual sea la especie, hablando de fauna silvestre, ¿cierto? Sino que también puede ser peligroso para nosotros, ¿ya? O sea, la mayoría de las especies de fauna silvestre tienen sus herramientas incorporadas para defenderse de los depredadores. La mayoría tienen tremendas garras, dientes, tienen un pico que nos puede hacer daño, también nos pueden transmitir enfermedades y nosotros les podemos transmitir enfermedades a ellos, ¿ya? Además del impacto de un mecanismo que se llama impronta, ¿cierto? Y que es el hecho de estar en contacto cercano con un animal silvestre, hace que este animal silvestre deje de temerle al ser humano. Y eso es riesgoso para la supervivencia de ese animal y es riesgoso también para las personas, ¿ya? Muchas veces tenemos animales, por ejemplo, que fueron atropellados o que fueron disparados o por algún motivo han llegado a un centro de rehabilitación de fauna silvestre y uno de los principales fracasos de rehabilitación de fauna silvestre es precisamente la impronta, es que estuvieron mal manejados, estuvieron con mucho contacto con el ser humano y esos animales vuelven a tener contacto con el ser humano, vuelven a ser atropellados, vuelven a aparecer en una casa, ¿ya? Y es una tremenda tasa de fracaso. No sé si han visto varias noticias de pumas que se han visto en Santiago, en lugares precordilleranos, ¿ya? De los zorros que se acercan a los caminos. Todo eso son conflictos entre fauna y seres humanos que se podrían prevenir si es que nuestro actuar no fuera tan invasivo, ya sea desde el punto de vista urbanístico y de vivienda, y también desde el punto de vista de cómo nos comportamos en estos espacios naturales y principalmente cómo nos comportamos frente a la fauna silvestre. Bueno, dentro de todo lo que es
fotografía o apreciación o conservación de la biodiversidad, mi de formación profesional siempre me inclina un poco más hacia la fauna, ya por mi profesión de ser médico veterinaria y por los espacios en los que he participado, ya, entonces como que siempre me cargo un poquitito para ese lado, ya. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la principal idea que yo quiero transmitir en este taller? Porque ya en el próximo va a ser un poquitito más avanzado ya y vamos a ir profundizando en estas mismas ideas. Está medio pegado aquí. No sé a quién le copié esta frase. Parece que a la Kena Lorenzini de uno de los talleres anteriores. La primera, porque la segunda frase es como típica desde nosotros los conservacionistas, ¿cierto? Y la idea es que cuidemos lo que estamos fotografiando, ¿ya? Y para cuidar lo que estamos fotografiando lo tenemos que conocer, lo tenemos que apreciar y así lo podemos cuidar. O sea, si no sabemos que la conducta anterior de estar encima del cóndor es perjudicial para él, no lo vamos a hacer. Es probable que todas esas personas no tengan idea del impacto que le están causando. Ya, para sacar puras fotos malas más encima, porque no he visto ninguna foto buena de ese cóndor. La única foto buena es la que está desde lejos esta persona que fotografió a las otras personas, ¿ya? Hay mucho ego también en la fotografía de la naturaleza, ¿ya? Hay mucho ego en el ambiente conservacionista. ¿Quién es el que rescata más? ¿Quién es el que saca la foto más bonita, la foto más cercana? ¿Quién es el que fotografía la especie más rara? ¿Ya? Pasa un montón eso también. Hay muchos grupos en los cuales se comparten fotos de aves, de insectos, de arañas, de paisajes, y muchas veces estos grupos, bueno, en algunos casos existen ciertas normas internas, no se permiten fotos de polluelos, no se permiten fotos de nidos, ¿ya? Pero es algo que sucede bastante y hay una tremenda perturbación por ese lado y eso es algo que vamos a profundizar en las siguientes láminas, ¿ya? Este es un poco como el temario de lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que entendemos por patrimonio natural. Vamos a hablar un poco de la relación entre la naturaleza y los derechos humanos en el marco de este proyecto, ¿cierto? De este Festival de Fotografía y Derechos Humanos. ¿Qué es lo que sabemos de nuestro patrimonio natural local? ¿Por qué? Porque para cuidarlo hay que conocerlo y entonces vamos ahí como que a diagnosticar un poco qué es lo que sabemos sobre la naturaleza de la región del Maule o de la ecorregión en la cual nos encontramos. Y luego vamos a hablar de algunos impactos de la fotografía de naturaleza en el patrimonio natural y vamos a mencionar de manera muy superficial algunos principios éticos para la fotografía de la naturaleza. Y en el siguiente taller, que es este jueves, vamos a profundizar un poco más en la última idea, que son los principios éticos para la fotografía de la naturaleza, ¿ya? Y dentro de eso vamos a conversar sobre algunas herramientas que permiten compartir las observaciones, mejorar las observaciones, ir conociendo a medida de que vamos saliendo a terreno, qué es lo que podemos observar, qué es lo que podemos apreciar. O sea, es que yo sin salir del patio de mi casa puedo hacer unas bellas fotos de la naturaleza. Tenemos en nuestra región unos hermosos atardeceres, por ejemplo, se puede observar la cordillera, hay aves urbanas que se aprecian desde la pandereta, puedo fotografiar un hermoso zorzal, un chercán, insectos, por ejemplo, tenemos mucha flora nativa todavía en las ciudades, entonces, si bien por definición, lo que vamos a ver un poco más adelante, es que las definiciones oficiales en Chile, todo lo que yo busqué haciendo una revisión para esta presentación, habla de las áreas silvestres protegidas, ¿ya? Pero la verdad es que para mí, Constanza Osorio, también es patrimonio natural el quillay que hay aquí afuera de mi pasaje, por ejemplo, ¿ya?
o las especies de insectos que puedo observar, o el llantén que está en el prado, que está en el antejardín de mi casa, ¿ya? Entonces, en la ciudad también debemos tener los ojos bien abiertos para apreciar la fauna y la flora que nos rodea. Ya, esas fotitos son unas araucarias ahí en Melipeuco, un lugar hermoso. Ya, entonces, ay, como que me cuesta pasar la diapositiva. Ahí sí. Ya. Entonces aquí tenemos un diagrama que nos va a permitir comprender qué es lo que se define como patrimonio natural, ¿ya? Es como una especie de clasificación. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es si el elemento es resultado de la actividad humana o no, ¿ya? Entonces, cuando este elemento es resultado de la actividad humana, vamos a hablar de patrimonio cultural. Y cuando este elemento no es resultado de la actividad humana, vamos a hablar de patrimonio natural, ¿ya? Dentro de lo que es el patrimonio natural, vamos a tener dos clasificaciones, que es lo abiótico y lo biológico, ¿ya? Entonces ahí podemos tener dentro de lo que es el patrimonio natural abiótico, es decir, elementos que no tienen vida, ya que no son seres vivos. Tenemos la atmósfera, tenemos la hidrogeología, ya tenemos los recursos edafológicos, que ahí tenemos una interacción entre lo que es biótico y abiótico. Tenemos la parte botánica o la observación de la flora, y tenemos las observaciones zoológicas o faunísticas, ¿ya? ¿A qué se refiere con edafológico? Se refiere a los suelos, ¿ya? Hasta hace no muchos años atrás se consideraba al suelo, sin calentarse mucho la cabeza, como un recurso abiótico, ¿ya? Entonces decíamos que, por ejemplo, el medio ambiente está formado por elementos bióticos y abióticos. Los abióticos son el agua, el aire, el suelo. Pero si se fijan, en el diagrama, no sé si se ve mi flecha, no se ve la flecha. Hay un puntero aquí, a ver, aquí. Ahí sí. Si se fijan, el edafológico, es decir, el suelo, está entre lo que es abiótico y biológico. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta en los últimos años que el suelo tiene una tremenda biodiversidad, muy desconocida y muy importante para la mantención de los ciclos biogeoquímicos. Muy importante para el ciclo del agua, muy importante para el ciclo del nitrógeno, muy importante para el ciclo del carbono, ya, ahora que estamos en plena crisis climática por un exceso de acumulación de gases de efecto invernadero ricos en carbono en nuestra atmósfera. Los suelos son un recurso fundamental. Y una de las principales amenazas que tenemos hoy es la destrucción del suelo y el desconocimiento de sus microorganismos. Entonces, cuando bañamos los suelos con pesticidas, eliminamos los componentes biológicos y va perdiendo calidad, vamos perdiendo patrimonio natural porque lo estamos envenenando, ¿ya? Es muy importante esto. Y cuando el suelo no está en las mejores condiciones, no se puede hacer agricultura, se pierde el suelo, se lava el suelo, se va hacia los cursos hídricos, deja de retener dióxido de carbono y afecta a la atmósfera. Entonces, la verdad es que si bien aquí estamos clasificando los distintos elementos del patrimonio natural, la verdad es que siempre van a interactuar uno con el otro, ¿ya? Y desde el punto de vista técnico-fotográfico puede ser muy diferente para mí hacer fotografía de aves de humedales que hacer fotografía de insectos o hacer macrofotografía de flores, ¿ya? O fotografiar, no sé, microorganismos del suelo,
u hongos, por ejemplo, con un microscopio. Por dar distintos ejemplos, la verdad es que lo podemos clasificar de esa manera como para ordenar desde el punto de vista técnico, fotográfico, qué tipo de cámara, qué tipo de lente, qué tipo de filtro, qué tipo de luz, qué otras características técnicas necesito, pero la verdad es que el patrimonio natural en la naturaleza no está clasificado así como tan claramente, ¿ya? O sea, es difícil que yo pueda sacarle una foto a un puma y que el fondo de la foto no sea el ambiente natural de un puma, y entonces me va a salir el suelo, me va a salir el agua, me va a salir la flora, me va a salir el cielo, y son todos elementos que tienen valor y que permiten la vida de ese puma en la naturaleza, ¿ya? Ahora, por otro lado, y es un concepto que vamos a hablar un poco más adelante, la diversidad biológica o la naturaleza interactúa y coevoluciona con la diversidad cultural, ¿ya? En los ambientes en los cuales tenemos interacción con el ser humano. Entonces se habla desde un punto de vista un poco más holístico, incluso de la conservación de la diversidad biocultural. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos un ambiente natural altamente perturbado, tiende a ser homogéneo entre sí y homogéneo con otros lugares del mundo sin presentar diversidad. Imagínense un monocultivo de pino. Un monocultivo de pino muy extenso que está instalado en ese lugar hace 15 años. ¿Cómo son los componentes hidrológicos o edafológicos, botánicos o zoológicos? ¿Creen que ese ambiente va a ser rico o va a ser pobre en diversidad de estos elementos? Yo creo que sería pobre, ¿cierto? O sea, tenemos una sola especie que consume, ¿cierto? Una sola especie que consume. Ah, bueno, Pepito, mi hermano. Pobre, ¿cierto? Pobre. Consume mucha agua, deteriora los suelos, no tenemos diversidad de flora al interior porque tenemos una sola especie y el hábitat para la fauna de ese lugar. En paralelo, en este monocultivo que está instalado hace muchos años, ¿qué tan rica va a ser la cultura de estas personas? ¿Ya? Se dedicarán no sé, pues, al mimbre, a la pesca, a la producción agrícola, tendrán algún otro tipo de riqueza literaria, etnográfica, social, gastronómica asociada a este monocultivo. La verdad es que si yo estoy en una naturaleza pobre, las expresiones culturales van a ser pobres también, ¿ya? Y eso, bueno, a eso es lo que quería referirme con esta lámina. No sé si hay alguna duda hasta el momento o algún comentario que alguien quiera realizar. Lore, ¿alguna preguntita en el chat o algo? ¿O alguien que quiera mencionar algún ejemplo? Bueno, con respecto a cuando mostraste la lámina, ¿cierto?, con la que iniciaste el taller, ¿cierto?, esta imagen súper invasiva, donde se le hacían fotografía al cóndor, bueno, algunas las leíste que decían que era un paparaseo, que era angustiante, y que era una intervención irresponsable. También hablaban de esto de que se ve en Pudú, es la carretera austral, cuando tú hacías mención de cómo este impacto, ¿cierto?, que se le genera a nuestra, en este caso a nuestra fauna nativa, que se empieza a acostumbrar a la presencia de las personas, y eso tiene un impacto para ambas especies, para nosotros como personas y para ellos en su hábitat. Claro. Parece que entran y salen. Bueno, vamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina me quedó un poquitito cargada el texto, pero son la definición con la que vamos a trabajar. Estas son las definiciones oficiales de patrimonio natural según dos instituciones oficiales cuyo objetivo es resguardar el patrimonio a nivel de Chile, ¿ya? Según el Consejo de Monumentos Nacionales, el patrimonio natural está constituido por formaciones geológicas,
paisajes y zonas naturales, en las cuales viven especies animales o vegetales cuya existencia se ve amenazada. Para ser consideradas como patrimonio, estas deben tener un valor relevante y o universal excepcional, ya sea desde el punto de vista estético, científico y o medioambiental. ¿Qué les parece esa definición? ¿Podrían encontrarle algo bueno, algo malo? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Yo tengo mi opinión personal respecto de esa definición, pero me gustaría que conversáramos un poco. A mí me cuesta desde el punto de vista científico, porque siento lo científico como algo que va en búsqueda de desterrar o de sacar una energía, un provecho, o una manera en el fondo de entender las cosas de manera segmentada y no como un ecosistema, como un todo. Entonces, esa definición siento que es un poco peligrosa desde el punto de vista de conservación, ¿o no? Mira, justo la palabra científico es la que a mí menos me hace ruido, porque también es ciencia reconocer las especies que existen ahí, reconocer sus amenazas, reconocer cómo las podemos proteger y resguardar. O sea, yo también soy científica. Todo lo que estoy hablando hoy viene desde una mirada, claro, desde un punto de vista científico. O sea, si yo te digo, en Chile un 80% de las plantas vasculares son endémicas y por lo tanto es necesario resguardar su conservación, eso es ciencia, y es una ciencia que está al servicio de la conservación. Ahora sí, también considero que, también estoy de acuerdo contigo desde el punto de vista de que a mí por lo menos me suena demasiado antropocéntrica esta definición. O sea, es que ya empezando con la palabra patrimonio, es muy antropocéntrica, considero yo, y esa es como una de las críticas principales que tenemos al modelo hoy, y no nos podemos desenmarcar tan fácilmente de aquello, ¿ya? A mí lo que me llama la atención es que diga cuya existencia se vea amenazada. O sea, si la existencia no se ve amenazada, ¿no es patrimonio? Eso me llama la atención. O sea, ya estamos partiendo como con el vaso medio vacío, ¿ya? Y lo otro es, para ser consideradas como patrimonio, estas deben tener un valor relevante y o universal excepcional. ¿Quién decide? ¿Quién decide el valor del patrimonio? ¿Lo decide el Consejo de Monumentos? ¿Lo decide el Ministerio de Bienes Nacionales? ¿Lo decide la comunidad local? Y si no lo conocemos, ¿cómo lo podemos valorar? Yendo como a la idea de la primera lámina, ¿ya? Eso a mí me llama un poco la atención. Ahora ya, desde los distintos puntos de vista, el medioambiental es el más amplio, porque la verdad, relevante desde el punto de vista medioambiental, ¿qué quiere decir? Que es como importante para su ecosistema, o que provee servicios ecosistémicos, que también es un concepto bastante antropocéntrico, pero que, no sé, eso como que amplía un poquitito la mirada, pero es esto, ¿quién lo pone en valor? Tal vez lo podemos poner en valor sacando unas muy buenas fotos, ¿ya? Pero si vamos a sacar unas muy buenas fotos y no conocemos la fragilidad o la importancia de este ecosistema, tal vez vamos a hacer más daño que beneficio, ¿ya? En lo que es patrimonio natural, el Consejo de Monumentos es el encargado de reconocer los santuarios de la naturaleza principalmente, ¿ya? Y los santuarios de la naturaleza son una figura de poner en valor un lugar, un sitio, que puede ser independiente de su propiedad, puede ser público o privado, puede tener varios propietarios, y que se reconoce su valor en articulación con la comunidad local y con un plan de manejo, ¿ya? Hay bastante experiencias en los últimos años en los cuales se ha puesto en valor la importancia de un sitio o de un ecosistema
se ha empoderado la comunidad local y le han adquirido el nivel de santuario de la naturaleza, como por ejemplo los humedales de Putú, como por ejemplo las rocas de Constitución, ya como por ejemplo el cajón del río Achibueno. Son algunas experiencias en las cuales la comunidad se organizó y le dijo al Consejo de Monumentos, mira, este lugar tiene un valor relevante y queremos que sea santuario de la naturaleza, ¿ya? Ahora, esto, así como que un efecto de protección real, no lo tiene. ¿Qué es lo que protege el sitio? La comunidad organizada, ¿ya? El poner en valor permite dificultar un poco la instalación de algunos proyectos extractivos en ese lugar, ¿ya? Pero la verdad es que si no está la comunidad organizada protegiendo su patrimonio, no sirve de mucho, ¿ya? ¿Qué es lo que dice ahora el Ministerio de Bienes Nacionales? El Ministerio de Bienes Nacionales dice que el patrimonio natural corresponde a territorios, ¿ya? Aquí tenemos otra palabra, porque cuando, otro significado, porque cuando hablamos de territorio, hablamos de la diversidad biocultural que yo les mencionaba antes. Territorio es la interacción entre la formación geográfica y las personas que habitan en ese lugar, ¿ya? Entonces son territorios representativos de la biodiversidad del país y que tienen relevancia, de nuevo, desde el punto de vista ambiental, para la protección o conservación de especies, ecosistemas y paisajes, la provisión de servicios ecosistémicos y la investigación científica. Me cae un poco mejor esta definición del Ministerio de Bienes Nacionales, porque al mencionar la palabra territorio, reconoce también la importancia de los habitantes del lugar, ¿ya? Estamos hablando aquí del elemento de biodiversidad que no estaba en la definición del Consejo de Monumentos, ¿ya? Que tienen relevancia desde el punto de vista ambiental, ¿ya? Y aquí habla de la conservación de las especies, de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos y la investigación científica. La verdad es que nuestro país, que se cree muy de la OCDE, ¿cierto? Desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia y de la investigación, es muy, muy pobre, y eso se refleja en el nivel de conocimiento que tenemos de nuestras especies, ¿ya? No tengo el dato duro, pero por ejemplo, en materia de cetáceos, de ballenas y delfines, Chile es un tremendo corredor oceánico para estas especies, y más del 60% de las especies están categorizadas como inadecuadamente conocidas, o sea, ni siquiera sabemos si están amenazadas o no, están inadecuadamente conocidas, ¿ya? Y eso pasa en muchas otras especies y sobre todo en las especies que son endémicas, y eso es algo que voy a mencionar más adelante cuando hablemos de las características de nuestra biodiversidad. Entonces, ¿qué relación tiene la naturaleza con los derechos humanos? Ya en el marco de este Festival de Fotografía y Derechos Humanos, encontré varias frases que me parecieron importantes de destacar y de conversar acá, ¿ya? Entonces, lo primero que encontré, según la Sociedad Civil para la Acción Climática, que es un conglomerado, ya somos como 120 organizaciones que están ahí tratando de que el Estado de Chile y de que toda la ciudadanía reconozca que estamos en una crisis climática y que tenemos que actuar hoy. ¿Qué es lo que dice? Sin derechos de la naturaleza no hay derechos humanos, ¿ya? Así de simple. ¿Por qué? Porque la verdad es que para efectos pedagógicos hemos dividido naturaleza para un lado y humano para el otro lado, pero la verdad es que también nosotros somos partes de la naturaleza, ¿ya? Entonces, los derechos fundamentales, por ejemplo, el acceso al agua potable,
no existe sin resguardar adecuadamente la naturaleza, y a medida de que avanza la crisis climática, vamos a tener cada vez más problemas de acceso al agua potable, ¿ya? Por dar un ejemplo de algo, pero muy, muy, muy elemental, ¿ya? Y por otro lado tenemos este elemento, este concepto de la diversidad biocultural, que les hablaba, que en realidad esto es un poco más, es como un enfoque un poco más holístico, no es ni tan antropocéntrico, ni tan cientificista, ¿ya? No separamos del todo, estamos hablando de un conjunto de elementos que interactúan entre sí, interactúa el ser humano con los otros animales, con las plantas, los hongos, el suelo, el aire, el agua, todo tiene su ciclo, ¿ya? Entonces, cuando reconocemos que el patrimonio natural es un componente muy importante para la identidad de las comunidades, ya aquí hablamos un poco del concepto territorio que mencionaba el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿cierto? Los grupos y los individuos, por lo que su destrucción deliberada menoscaba tanto la dignidad como los derechos humanos, ¿ya? Se le ocurren ejemplos de destrucción local. Me gustaría abrir un poquitito la palabra. Ejemplos locales de destrucción de nuestro patrimonio natural. Bueno, yo recuerdo el caso de Coexa acá en el Maule, porque claro, se nos puede venir a la mente, qué sé yo, lo que está pasando en Concón, que ha sido súper mediático, pero acá también tenemos temas como, y ahí se valora mucho el trabajo comunitario que tú mencionabas del Archibueno, ¿cierto? Una comunidad organizada, pero acá tenemos, por ejemplo, una situación medioambiental donde hay un daño del territorio y que afecta a muchos derechos, porque sobre todo también se va perdiendo el derecho a la identidad, ¿cierto? Claro. El derecho a vivir donde quieras vivir, porque las personas se sienten y están obligadas a desplazarse, porque su vida cotidiana se ve totalmente afectada, porque ahí también hay una producción que es totalmente ajena a cómo funciona el medio ambiente, agrupa un montón de animales de una misma especie, con controles que se hacen a través, por supuesto, de químicos para evitar enfermedades, porque claramente es lo que empieza a suceder cuando no están en sus ambientes naturales, sino que están hacinados. Claro. Por ejemplo, se me viene ese caso. Sí, bueno, a mí se me... Sí, hola, yo me estaba acordando de los petroglifos destruidos. Hoy sí, qué terrible. No sé si se escucha. Sí. Sí, y solamente por un grupo que ha sido a escalar y cosas así se supo. Si no, hubiera pasado totalmente inadvertido. Claro. Ese es un ejemplo en el cual un buen registro fotográfico nos puede ayudar a poner en valor o a denunciar una situación de destrucción del patrimonio natural. Bueno, ese sería patrimonio cultural, pero es lo mismo al final, ¿cierto? Excelente ejemplo. Gracias. A mí se me ocurre en general el extractivismo agroforestal en toda esta región. Esta región es una región que exporta alimentos y exporta materias primas para el mundo. Esta región exporta agua en forma de cereza. Yo estuve trabajando hasta hace poco en el Censo Agropecuario y Forestal, que es un procedimiento estadístico en el cual se levanta toda la información de la cobertura de todo el territorio que no es urbano, ¿ya? ¿Y qué es lo que vi yo en mi lugar en el que trabajé, en 5 comunas de la provincia de Curicó? Es que vemos cómo avanza el monocultivo y vemos cómo los pobladores de los campos trabajan para el monocultivo o están abandonando los campos y vemos, no sé, en la costa tenemos monocultivo de pino y de eucalipto. Después un poquitito más hacia adentro tenemos cereales, luego tenemos viña y tenemos cereza. Y sería la diversidad de cultivos que tenemos en una zona ultra productiva. Y vemos también muchos agricultores que han dejado la actividad agrícola por escasez hídrica.
vemos la cuenca del Mataquito, que es una tremenda cuenca, y vemos un hilito de agua, vemos muchas cárcavas, mucha erosión en los cerros de la cordillera de la costa, ¿ya? Entonces, esa es una destrucción gigantesca del territorio, de miles de millones de hectáreas, y seguimos exportando materias primas, seguimos exportando cerezas, seguimos exportando celulosa, y siguen los grandes grupos económicos ahí destruyendo y llenándose los bolsillos a costa de este patrimonio natural, que es un componente de la identidad de las comunidades, ¿ya? Y que es importante para sus y para nuestros derechos humanos, ¿ya? Bueno, otro punto que me parece importante siempre destacar es que la crisis climática tiene y va a seguir teniendo entre sus primeras víctimas a las personas más vulnerables, ¿ya? O sea, quienes en el hemisferio norte hay personas que mueren por olas de calor, y no mueren dos, mueren cientos de personas, ¿ya? Tenemos otros lugares en los cuales la crisis hídrica, las personas no tienen acceso a agua potable, y eso genera un montón de otras complicaciones, o sea, no solamente el agua para beber, sino que también para mantener la higiene, ¿ya? En este contexto de pandemia, imagínate, si no tengo acceso a agua potable, ¿cómo me voy a lavar frecuentemente las manos, por ejemplo? Es una cosa muy elemental, ¿ya? Y lamentablemente estos contextos de crisis son así, siempre las personas más vulnerables, los grupos más vulnerables, van a ser los más susceptibles de sufrir estos impactos, al menos al principio, ¿ya? Y por lo tanto, una de las conclusiones a las que llega este mismo grupo de organizaciones, la sociedad civil por la acción climática, que es urgente terminar con las zonas de sacrificio y el extractivismo en Chile, bueno, y en el mundo, pero esto es una organización de organizaciones de Chile, ¿ya? ¿Conocen zonas de sacrificio aquí en la región del Maule? ¿O lugares que vayan hacia o que tengan algunas características de zona de sacrificio? ¿Algún ejemplo? ¿A alguien se le ocurre? Yo puedo decir una, o se me ocurre una, ¿Ya? pero mucho más pequeña, como el Bajo, que en este momento en Bajo el Talca es un vertedero. Entonces ha sido sacrificado para poder botar desperdicios industriales y domiciliarios. Qué buen ejemplo, y qué importante poner en valor los humedales urbanos. Y a mí me gusta mucho el tema de los humedales, ¿cierto? La ribera del río Maule en toda su cuenca, dice ahí, por supuesto. La verdad es que nuestras cuencas, las cuencas de esta región, la cuenca del río Mataquito, la cuenca del río Maule, la cuenca del Achigüeno, son las que yo más conozco, tienen amenazas, pero por todos lados, o sea, no es necesario ser como Quintero para ser considerado una zona de sacrificio. ¿Qué pasa con un río que tiene en la cordillera y precordillera hidroeléctricas, en el Valle Central tremendo extractivismo agrícola, y en su zona de desembocadura o desde la cordillera de la costa hacia allá tiene monocultivo forestal de especies exóticas, y en el último pedacito de la costa una buena zona industrial? ¿Les suena parecido, no? Como que todas las cuencas de nuestros ríos son un poquitito así, o sea, de principio a fin las cuencas están intervenidas, y lamentablemente en la zona urbana, tal como lo menciona ahí, no sé qué, me tinca que tal vez alguno de los chicos del Bajo en Comunidad, o de los que andan ahí preocupados de proteger nuestros humedales urbanos, y les quiero súper agradecer y súper felicitarlos, sigo siempre en las redes, me encantan las cosas que hacen. Nuestros humedales urbanos están muy perturbados, y todavía tenemos fauna ahí, todavía podemos sacar lindas fotos ahí. Para el próximo taller voy a mostrar algunas de estas situaciones para que vayamos como analizando qué es lo que vemos en base a algunas fotos, pero sí, es espantoso que nuestro principal humedal urbano
esté convertido no en un solo punto, sino que en varios puntos en un vertedero de escombros de las constructoras que me parece, no sé cómo decirlo, pero me parece insólito, me parece terrible que empresas tan grandes y que movilizan tantos recursos se den el lujo de destruir nuestros humedales urbanos botando sus escombros ahí. Ya no, lo encuentro espantoso y por eso es algo urgente que debemos terminar, ¿ya? Porque ellos están haciendo una destrucción deliberada de nuestro patrimonio natural, que es muy importante para nuestra identidad local y por lo tanto están afectando directamente nuestra dignidad y derechos humanos. O sea, eso es lo que están haciendo hoy las inmobiliarias y las constructoras de la ciudad de Talca y de otras ciudades. Bueno, yo he vivido en muchas ciudades, pero aquí es donde más he vivido, entonces es el ejemplo que tengo hoy para ustedes. Las constructoras están violando nuestros derechos humanos todos los días. Y la municipalidad está en conocimiento de aquello. Yo no digo que sea fácil de detener, fácil de fiscalizar. En general hemos tenido buena llegada con la municipalidad desde las organizaciones en las que yo participo, como CODEF, como Ecociencias, pero la verdad es que no hay una política municipal de resguardar nuestros humedales urbanos, ¿ya? Hay una política nacional de resguardar los humedales urbanos, hay un fondo de protección ambiental del Ministerio de Medio Ambiente para que las personas trabajemos en la conservación de nuestros humedales urbanos, pero la verdad es que todo pareciera ser un poquito letra muerta, ¿ya? Entonces, hay que pasar un poquitito a la acción y hay que reconocer que esto es nuestro y es nuestra responsabilidad, así como las comunidades de Putú, de Lachibueno, se organizaron para declarar sus santuarios de naturaleza, para identificar sus principales amenazas y elaborar un plan para mitigar o prevenir esas amenazas. Creo que este tipo de cosas son nuestra responsabilidad, ¿ya? O sea, ya no podemos como descansar y decir como nadie hace nada, el Estado no hace nada, la municipalidad no hace nada. Bueno, hagamos algo, ¿ya? Y saquemos fotos de los escombros, saquemos fotos de la camioneta que está botando los escombros, hagamos denuncia ciudadana, ayudemos a fiscalizar, ayudemos a poner en valor, ¿ya? Y bueno, la última idea de esta lámina, ¿cuáles son las posibilidades de reconocer estos derechos en el contexto de una nueva constitución para Chile? ¿Qué saben de otros ejemplos de constituciones en las cuales se reconocen los derechos para la naturaleza, por ejemplo? Yo encontré como 3 ejemplos en América Latina, no encontré en otros países, pero porque busqué en español, porque estaba contra el tiempo como para ponerme a leer en inglés, y además que soy muy latinoamericanista para mis cosas. Entonces, me parece que tal vez podemos tener aquí algunas posibilidades. ¿Qué es lo que saben? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿O tenemos alguna posibilidad de reconocer los derechos de la naturaleza en este contexto que se está redactando una nueva constitución? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos participar o mejorar? Abro la palabra. Voy a buscar un vasito de agua. Yo he visto varios... Voy y vuelvo. Escucho. Yo al menos he visto varios personas que están en la redacción de la Constitución, que son científicos y gente preparada, espero yo, para poner en los artículos ahí una buena protección del medio ambiente. Creo que hay gente de las ciencias del norte, por el tema del agua, sobre todo. Claro. Ahora, sí, yo también conozco a varias personas bastante preparadas, algunos
algunos los conozco en persona porque hemos participado en actividades desde el activismo, por ejemplo, socioambiental. Ya conozco algunos participantes que son locales, hemos conversado con ellos, y me parece muy, muy interesante la oportunidad que podemos tener ahí para reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que dice la Constitución de Chile hoy y la Ley General de Bases del Medio Ambiente? La Constitución dice, creo que es el artículo 9, 18 o el 18.9, que dice que el Estado debe asegurar el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Lo dice la Constitución del 80. Pero yo no veo que lo haya asegurado, ¿ya? Y no creo que se pueda hacer una acusación constitucional, desconozco si hay jurisprudencia al respecto de una zona de sacrificio, por ejemplo, de un lugar que esté altamente contaminado. Oye, pero el Estado no resguardó mi derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Existe alguna ciudad libre de contaminación? La contaminación atmosférica en esta ciudad, por ejemplo, es terrible. La contaminación en las zonas de sacrificio es terrible, ¿cierto? La contaminación por agroquímicos en las zonas agrícolas es muy, muy terrible. O sea, Molina es la comuna de Chile que tiene el nivel más alto de cáncer gástrico. Y eso se cree, no se ha investigado en profundidad, porque también hay bastantes intereses desde los centros de investigación y desde el monopolio de la investigación científica para no hacer ciertas investigaciones que pueden ser incómodas para quienes financian las universidades, ¿ya? Pero nuestra no muy querida Constitución del 80 dice que se debe proteger el medio ambiente, pero no se protege. Y aquí es lo que apuntamos ahora, que más que proteger, o sea, no tenemos que proteger la naturaleza, sino que resguardar los derechos. Ya es diferente la mirada, ¿ya? Y no desde una visión antropocéntrica, o sea, asegurar para las personas un medio ambiente libre de contaminación. O sea, si no viven personas ahí, no importa si yo lo contamino, y la única medición de calidad ambiental que yo voy a hacer es ver si está o no contaminado. O sea, si yo destruyo el bosque esclerófilo, por ejemplo, pero no lo contamino, no estoy haciendo daño. ¿Ya? Entonces, la idea es pasar desde este sujeto de protección a un sujeto de derecho, y desde esta visión tan antropocéntrica, o sea, solamente si le causo daño a las personas es importante, si no, no, y daño directo, porque tampoco los daños indirectos se miden, o sea, no se ha estimado cuál es el daño que genera al destruir el suelo, por ejemplo, o el destruir un humedal, o el tener de escombrera el humedal urbano, ¿ya? Entonces, todos estos temas ya se empiezan a mezclar, ven que no es tan sencillo como en la lámina que teníamos, ese diagrama, ¿cierto? Es decir, intervención humana, sí o no, sí cultural, no natural, allá, entonces se nos van mezclando un poco los elementos, y se nos mezcla también el elemento salud, ¿ya? O sea, la salud de las personas depende de la salud de los ecosistemas, ¿ya? Si estamos en un ecosistema que no es saludable, nuestra salud tampoco va a ser muy buena. Si estamos en una zona urbana que es pobre, en áreas verdes, eso está estudiadísimo. La salud mental de las personas es mucho peor, ¿ya? Y también está demostrado que el contacto con la naturaleza es beneficioso para nuestra salud física y mental, ¿ya? Entonces, en ese contexto, la siguiente lámina esto se llama One Health, o una salud, es un nuevo paradigma, o sea, no es tan nuevo, la verdad, existe como desde fines de los 70, y fue creado precisamente por un médico veterinario, epidemiólogo, quien dijo, para mantener
la salud humana, tenemos que mantener la salud ambiental y tenemos que mantener la salud de los animales, ¿ya? O sea, la salud es holística, es un todo, ya es indisoluble lo que le pueda pasar a nuestros ecosistemas y a nosotros, ¿ya? Y daban algunos ejemplos, ¿ya? Daban algunos ejemplos. Por ejemplo, las enfermedades zoonóticas, las enfermedades que contagian los animales a los seres humanos, o por ejemplo, el caso del coronavirus que nos tiene en esta pandemia tan encerrados hace tanto rato, ¿cierto? Con tantos impactos, cambió una pandemia que cambió la forma de ver y de relacionarse con el mundo, es por un problema, es porque no se consideró este paradigma y solamente estaban pensando en salud humana y no se dieron cuenta de que en estas pobres interacciones con animales no se dieron cuenta que al no resguardar la salud del medio ambiente nos expusieron a una tremenda zoonosis, ¿ya? Y por la forma en que nos relacionamos entre nosotros y por lo globalizado que está este mundo, se expandió así de rápido, ¿ya? Es muy probable que tengamos cada vez más estos eventos de manera más seguida. Hay otro tema de salud pública que está cobrando relevancia en los últimos años, y es la resistencia a los antimicrobianos, ¿ya? El mal uso y el abuso de los antimicrobianos, de los antibióticos, ya sea para la salud humana o para la salud animal, y especialmente en los sistemas de producción de alimentos de origen animal, por ejemplo, la salmonicultura, por ejemplo, la producción de cerdos, ¿ya? El uso indiscriminado de estos antibióticos ha hecho que se generen nuevas cepas de bacterias que son multiresistentes y que son resistentes a todos los antibióticos. Y cuando tenemos bacterias resistentes a todos los antibióticos, ahí sí que tenemos un problema. Y es cada vez más frecuente. Y lo vemos en medicina veterinaria también. Lo vemos, de repente tenemos gatos con cistitis o perros con pioderma que no funcionan al antibiótico típico. Se le hace una prueba para ver qué tan sensibles son y no les funciona nada. Y a veces esos pacientes mueren porque no tienes cómo tratar la enfermedad. Y en las personas también sucede, ¿ya? Eso es un solo ejemplo, ¿ya? Pero la verdad es que todo esto tiene que estar en equilibrio para que nos mantengamos en buena salud, ¿ya? O sea, cualquier especie que se extinga, por ejemplo, o que decaiga mucho, va a afectar a toda la red, ¿ya? Porque todo esto funciona en red, todo se regula entre sí desde los ciclos biogeoquímicos, la interacción al interior de las comunidades biológicas, ¿ya? Y específicamente en este lugar, en este ecosistema que tenemos básicamente dos tipos de bosque, o deberíamos tener dos tipos de bosque, que es bosque esclerófilo y bosque caducifolio. Esos bosques están hechos para prevenir el avance de la desertificación de aquí hacia el sur, están hechos para resguardar el agua, están hechos para aguantar un clima de estación seca prolongada. Y cuando vamos destruyendo estos ecosistemas, va avanzando el desierto y va avanzando la crisis climática y vamos a ser cada vez más vulnerables en nuestra salud mental y física, porque la salud de nuestros ecosistemas no está bien. Ay, no puedo pasar a la siguiente. Ay, ahí sí. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento. Sí, mira, yo tengo unos comentarios que me fui acordando mientras hablaba, que bueno, una de las cosas que creemos que siempre son las empresas las que van como destruyendo, pero hablaste también de que la Constitución indica de que debe estar resguardado las zonas naturales. Y si bien
debieran estar resguardados, pero lamentablemente tiene vacíos. Ujú. Por ejemplo, si hay, qué sé yo, está un bosque esclerófilo, que a la gran mayoría de la gente no le importa porque encuentra que son unos árboles que no, enanos, no feos y todo, si le prende fuego, si lo queman, como lo están haciendo gran parte como para poder ir abriendo terreno, te liberas de la ley. O sea, cuando está el bosque tú no puedes hacer absolutamente nada. Pero si lamentablemente por alguna acción extraña se quemó, puedes ahora colocar una empresa, puedes hacer casa, y etcétera, etcétera. Y lo otro que estaba pensando, que también somos nosotros también responsables de eso, que ahora viene una cantidad de gente que está comprando parcelas, está parcelando un montón, y pela todo. No deja los árboles que estaban ahí, después no se dan cuenta que esos arbolitos que estaban ahí retenían agua y una pila de beneficios que venían con el terreno. Ujú. Pero bueno, era mucha idea. Es cierto, son responsabilidades compartidas, ¿cierto? El Estado tiene cierta responsabilidad, las empresas tienen otra tremenda responsabilidad, las personas, las organizaciones de la sociedad civil, todos tenemos responsabilidad en resguardar, en cuidar, en proteger el patrimonio natural. Lamentablemente algunos tienen más poder que otros y menos escrúpulos que otros o menos conocimiento. Porque el ejemplo que tú das, Trinidad, para mí es una persona sin conocimiento simplemente, o sea, que no tiene idea de la importancia de esos árboles para ese lugar. Y es como paradójico, porque es una persona que se compró una parcela porque quiere vivir rodeado de naturaleza y lo primero que hace es eliminar toda la naturaleza de su parcela antes de instalarse. Como muy absurdo, es como distópico. ¿Ya? Y eso pasa porque no conocemos. Totalmente de acuerdo. Eso pasa porque no conocemos la importancia de nuestro bosque esclerófilo y es muy, muy importante y vamos a hablar un poquitito de eso en la siguiente lámina, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que entendemos por patrimonio natural para las instituciones de Chile? Son básicamente las áreas silvestres protegidas, ¿ya? Y tenemos un sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado que se llama SNASPE, y su administración está a cargo de la CONAF, ¿ya? La CONAF, la Corporación Nacional Forestal, es una institución que también ha sido muy cuestionada porque tiene como esta doble función de administrar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y al mismo tiempo tiene la función de resguardar el patrimonio forestal de las grandes empresas forestales y tiene instrumentos de fomento para el monocultivo forestal, ¿ya? Entonces es una institución muy, muy extraña también, es como muy dicotómica su forma de reconocer la importancia y la forma en que administran los recursos. La CONAF tiene muy pocos recursos para administrar las áreas silvestres protegidas del Estado. Entonces, luego, ¿qué es lo que pasa? Como CONAF tiene pocos recursos para administrar esta área silvestre protegida, viene después un gobierno de derecha y dice, bueno, concesionemos las áreas silvestres porque como la CONAF no las puede administrar, mejor que estén en manos de privados. Y eso también es súper peligroso, porque ¿qué es lo que va a hacer el privado en ese lugar? ¿Va a ser realmente conservación? ¿Ya? Bueno, ahora esto está mutando al servicio de biodiversidad y áreas silvestres protegidas, ¿cierto? Pero es básicamente lo mismo, van cambiando un poco de ministerio nomás, ¿ya? Bueno, supuestamente el SNASPE, sus objetivos es la conservación in situ. ¿Qué significa conservación in situ? Significa conservar las especies en el lugar natural donde estas especies existen, ¿ya? Conservación ex situ es, por ejemplo, yo hago un programa de conservación del cóndor, entonces rescato polluelos de cóndor o reproduzco cóndor en el Zoológico Nacional, por ejemplo, y después los libero. Eso sería conservación ex situ. O fui y recolecté semillas de ruiles en la cordillera de la costa y luego las germiné todas en la Universidad de Talca y hice investigación y después hice reforestación con estas especies. Eso sería conservación ex situ, es decir, fuera del sitio,
pero el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, y también hay un sistema de áreas silvestres protegidas privadas, ¿ya? Como por ejemplo el Parque Pumalín, ¿ya? Y hay otros más, y que es otra estrategia de conservación que se hacía sobre todo a mediados del siglo pasado, cuando las organizaciones ambientales como CODEF, por ejemplo, recibimos muchos recursos, cuando Chile todavía no se creía jaguar, y todavía asumía su rol de país en desarrollo, llegaban muchos recursos y organizaciones como CODEF pudieron o pudimos comprar grandes terrenos para hacer parques encargados de la conservación desde el punto de vista privado. Entonces tenemos, por ejemplo, en la región de Ñuble, se llama Huemules de Niblinto, que es un sitio que es privado, es de CODEF y es administrado por un tercero, y que es el único lugar en la región, en la zona central, en la cual quedan huemules. Y eso es gracias a que en los años 60 CODEF compró este tremendo predio y evitó que se extinguieran los huemules de ese lugar, ¿ya? Por dar un ejemplo. Existen otros ejemplos de conservación privada también en parques que son privados, entonces no siempre lo privado es malo, pero depende de quién, de quién estamos hablando. O sea, ¿va a ser el parque del señor Luxit o va a ser el parque de una organización conservacionista? Por dar un ejemplo, ¿ya? Bueno, el SNASPE debe conservar el patrimonio ambiental, la preservación. Hay una diferencia ahí conceptual importante entre preservación y conservación, ¿ya? Y asegurar la diversidad biológica de los ecosistemas naturales de Chile, ¿ya? La verdad es que en el papel también es muy lindo, pero en la práctica la CONAF tiene pocos recursos para hacer esta tarea, ¿ya? Porque son territorios extensos, es difícil fiscalizar todo lo que pasa al interior, y cuando se pone de moda un parque es terrible. No sé si han visto fotos de Radal Siete Tazas. Bueno, aquí esta es una foto de las Siete Tazas, y la puse también para conversar al respecto. Se puso de moda de repente el Bolsón, se puso de moda de repente, ¿cierto?, el Parque Inglés, y tiene un flujo de turistas que ya no lo soportan, ¿ya? Porque dejan residuos, porque se erosionan los senderos, ¿ya? Porque es una tremenda carga para ese lugar, ¿ya? Entonces también hay que tener cuidado ahí como con estas modas, que no van haciendo la reflexión de que, a ver, ¿cuál va a ser mi aporte al ir a ese lugar? A mí, yo no conozco, por ejemplo, ese super pozón de agua turquesa que hay en el Bolsón, en Radal Siete Tazas, que además que es el único parque nacional de nuestra región, ¿ya? La región del Maule tiene un parque nacional, tiene 7 reservas y tiene 7 santuarios de la naturaleza, y no tiene ningún monumento natural. Y aquí, estos son como los escudos que tiene la CONAF. La CONAF administra los parques nacionales, las reservas nacionales y los monumentos naturales, ¿ya? Y el Consejo de Monumentos, los santuarios de naturaleza. Esta región no tiene monumentos naturales, tiene 7 reservas, tiene un solo parque, y este es nuestro único parque, y desde el año 2008 recién, ¿ya? O sea, antes del 2008, la región del Maule no tenía ningún parque nacional, ¿ya? Hay otras categorías que están fuera del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que son los bienes nacionales protegidos. En la región del Maule tenemos 2, y ambos están en la cordillera de San Clemente. Son es como por ahí en el sector de Campanario, y no me acuerdo cuál es la otra más, pero eran así como unas formaciones bien particulares, puntuales. Tenemos los humedales, que ahora hay una nueva ley de humedales, ¿ya? Y que reconoce a los humedales urbanos también, pero estamos todavía como en la transición. Es como que la ley sigue siendo letra muerta, lo estamos recién reconociendo. Ya están los santuarios de la naturaleza, que son del Consejo de Monumentos, ¿ya? Y también está la categoría que es reserva de la biosfera, que eso es de la UNESCO, y esos son sitios más grandes que en algunos casos pueden
incluir a varios parques u otras categorías de conservación y que son reconocidas a nivel internacional por su importancia como un todo, y aquí hablamos en la reserva de la biosfera, sí se considera como de manera más holística y más completa la diversidad biocultural del territorio, ¿ya? Hay algunas reservas de la biosfera en el país, pero la verdad es que también siguen siendo reconocimientos que todavía están en el papel, ¿ya? Ahora, en el papel es mejor que nada, y desde ahí siempre ya se da el espacio para que se organice la comunidad y pueda proteger su territorio. No sé si hay comentarios, dudas hasta el momento. Yo lo que encuentro terrible es cuando uno ve fotos de lugares, entre comillas, escondidos. Al tiro pienso en lo que tú hablabas delante de que los lugares se ponen de moda y no resisten tanto visitante turístico. Entonces, muchas veces yo como fotógrafa al menos, muchas veces como que tengo un recelo a veces de publicar demasiado algún lugar que está entre comillas virgen o poco explotado turísticamente, Sí, desde el punto de vista de la fotografía. Me pasa lo mismo, y eso es una de las cosas que vamos a conversar en la lámina siguiente, cuando recién, después de 1:08, vamos a meter un poco la fotografía aquí a la charla, y sí, pues ese es uno de los impactos negativos que puede tener. Saco una foto bella, de un lugar bello, y sin que sea mi intención, la publico, se hace viral, se pone de moda, y de repente ese lugar ya no es tan bello, porque fue invadido de personas que no lo saben resguardar, no lo saben cuidar, no lo ponen en valor, van a la foto del lugar lindo. Eso es lo que mencionaba al principio, que tiene como mucho ego. ¿Quién se saca la foto más linda en el lugar más lindo para subirla a las redes sociales y tener más likes? Una cosa bien extraña, porque es como que saco la naturaleza de ese lugar y le pongo un valor, pero un valor como para mi ego. Y es como todo lo contrario, en realidad, lo que deberíamos estar haciendo al poner en valor a través de una bella fotografía un lugar natural. Esa es mi percepción, desde mi tremenda deformación profesional igual. Hola, buenas noches. Hola, ¿algún comentario? Sí, cuéntanos. En relación a lo que estaban hablando recién, igual me he cuestionado lo mismo cuando voy a visitar algún lugar natural y quiero en verdad tal vez rescatar algo que me parece muy hermoso. Creo como que una de las soluciones que yo he dado para mí es, por ejemplo, no publicar el lugar, no publicar, decir qué lugar es, dónde está, hacerlo como la imagen solamente, y también tal vez fotos no tan panorámicas, sino como tratar de rescatar cosas más puntuales. Siento que eso igual pone a prueba también la creatividad, o como sacar una temática también, no solo el lugar, sino como qué es lo hermoso, tal vez más específico, cosas que rescato, no sé, en tal lugar estoy viendo, no sé, tal vez cómo cohesionan dos plantas o una planta y un insecto, y trato de buscar esas cosas. Siento que esas son como soluciones, al menos a mí se me han hecho como creativas también, como que me pone más a prueba cuando voy a un lugar y de en verdad quiero dejar registro del rescate de la importancia de esos lugares, pero sin que se sepa qué lugar es. Eso, gracias. Muchas gracias por tu opinión. Estoy muy de acuerdo, sobre todo cuando tenemos en nuestras fotos algunos elementos que puedan ser atractivos para personas inescrupulosas, ya sea un paisaje muy bello, como en el caso de Parque Inglés, ¿cierto? Ese pozón de aguas turquesa, y que sale una chica así en bikini que se tira como un súper piquero, y no sé quién lo difundió mucho, como Pancho Saavedra, por ejemplo, algo así, y de verdad se puso muy de moda, y llega un punto en el que ya no hay más capacidad de carga. Esto es antes de la pandemia. Ahora con la pandemia se puso... existe el tema de los aforos, y espero que tal vez desde ese punto de vista podamos limitar el ingreso a los parques.
al menos a los parques, porque los santuarios de la naturaleza, por ejemplo, no tienen, en la mayoría de los casos, no tienen un administrador, una entrada donde cuenta la cantidad de visitantes y limita y educa, no tienen esos recursos. Ya en el caso de las reservas, sí, en las reservas sí hay una oficina de CONAF, como por ejemplo en nuestra reserva Altos del Ilcay, ¿cierto? Y te brindan información y te revisan que andes con cocinilla, por ejemplo, y te registran. Entonces, desde ese punto de vista, por lo menos vamos cuidando un poco el lugar, el parque, que es un lugar donde se hace conservación in situ, es uno de los objetivos, ¿cierto? Pero sí, estoy muy de acuerdo, y también cuando hacemos fotos de fauna y se publican en las redes sociales, también evitamos dar ubicaciones exactas, porque hay lamentablemente mucha caza furtiva en este país. Tenemos una ley de caza que protege a la mayoría de las especies que son consideradas nuevamente muy antropocéntricas, beneficiosas para la actividad del ser humano, como por ejemplo todos los carnívoros, todas las aves rapaces, ¿ya? Son consideradas beneficiosas para la actividad del ser humano. Los murciélagos también están protegidas por la ley de caza y es ilegal cazarlos, también algunas especies que están amenazadas de su conservación. Sin embargo, vemos que todo el tiempo hay personas que salen a cazar. Vemos videos de personas maltratando animales, zorros, pudú, aves rapaces, anfibios, reptiles, lo que sea. Hay personas que le disparan a todo lo que se mueve. Desde las organizaciones en las que yo participo, colaboramos muchas veces al SAG con los rescates, y hemos tenido que rescatar mucho pudú, mucha guiña, muchos cisnes, por ejemplo, de personas que le disparan a todo lo que se mueve. Entonces, la verdad es que sí, es uno de las pequeñas técnicas o de los consejos que estamos difundiendo en el último tiempo, como para prevenir estos impactos en nuestra fauna, no compartir los lugares detallados al menos de donde podemos avistar, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que sabemos sobre nuestro patrimonio natural? Me refiero al patrimonio natural que hay acá en la región del Maule, ya, o en Chile, y luego vamos bajando así como el nivel. Chile en general se caracteriza por tener un bajo número de especies, una baja cantidad de especies, pero un gran nivel de endemismo. ¿Qué significa? Por ejemplo, en Chile hay, yo soy mala para el número exacto, pero así, al ojo, en Chile hay 400 especies de aves, o 500 especies de aves. En Colombia hay 5.000 especies de aves, ¿ya? Entonces, tenemos una baja cantidad en comparación a países tropicales o subtropicales, por ejemplo. Baja cantidad de especies, ¿ya? Tenemos una baja cantidad de anfibios y una baja cantidad de reptiles. Sin embargo, la mayoría de los anfibios y reptiles de Chile son nativos o endémicos, es decir, son de este lugar, son naturalmente de este lugar en el caso de las especies nativas, y son únicamente de este lugar en el caso de las especies endémicas. Tenemos anfibios endémicos de la región del Maule, por ejemplo. Tenemos plantas endémicas de la región del Maule, o sea, solamente están aquí y en ningún otro lugar del mundo, ¿ya? Entonces, es nuestra responsabilidad conocer y cuidar los ecosistemas en los que sobreviven aún estas especies, ¿ya? El matorral, bueno, ya les decía yo que aquí tenemos, en esta región tenemos dos principales formaciones de bosque. Tenemos el bosque esclerófilo y el bosque caducifolio. El bosque esclerófilo es ese bosque que vemos que es como más seco, en el que tenemos espino, tenemos arrayán, tenemos boldo, tenemos peumo, algunas especies de cactus, están las puyas o chaguales, ¿cierto? Ese es nuestro bosque esclerófilo, ¿ya? Es un bosque adaptado a este clima mediterráneo de estación seca prolongada, no se seca con la sequía. ¿Qué bosque no se seca con la sequía? Solamente nuestro bosque esclerófilo. Y es considerado un hotspot de biodiversidad a nivel mundial, es un punto caliente de biodiversidad a nivel mundial. Es importante resguardar
este ecosistema para el mundo está reconocido, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algo, si bien no son una gran cantidad de especies, sí, el tipo de especies y el gran nivel de endemismo que tienen estas especies está reconocido a nivel mundial de importancia, ¿ya? Y lamentablemente muchas de estas especies se encuentran en alguna categoría de amenaza para su conservación. Es decir, ya sea las especies animales, vegetales u otras, se encuentran ya sea en peligro de extinción, ya se encuentran vulnerables, se encuentran inadecuadamente conocidas, casi amenazadas, muchas de estas especies, ¿ya? ¿Y por qué se encuentran tan amenazadas? ¿Cuáles son las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad local, para la biodiversidad que está en este matorral esclerófilo? ¿Cuáles creen ustedes que son las principales amenazas? Una. Alguien que diga una. Yo ya he dicho varias, ya hemos mencionado algunas igual. Hola, ¿Hola? tal vez el desconocimiento igual del sector mismo. El desconocimiento, mira qué interesante. Eso es como una amenaza indirecta, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y si hay desconocimiento, ¿qué es lo que pasa? Desarrollemos un poco esa idea, me gusta mucho. Entonces, no hay un cuidado, puede existir como como que se pasaría a llevar tal vez la zona o, no sé, la naturaleza. Se me ocurre la palabra negligencia, asociada un poco a eso. Sí, puede ser descuido. Claro. No sé, lo vi por ahí. ¿A alguien se le ocurre alguna otra amenaza importante? Pienso en la avaricia. La avaricia. Veo, por ejemplo, en mi comunidad que en una calle súper bonita donde había una hilera de árboles súper antigua que hacían que el camino hacia el cementerio se viera y tuviera vida. Y bueno, todos sabemos la importancia que tienen los árboles para acumular el agua y todos los beneficios que tienen. Una inmobiliaria los cortó porque dentro del terreno que ellos compraron para hacer las casas quedaban tal vez en peligro los árboles para sus casas, no sé. Siento que como no ver tal vez, preferir ganar, no sé, una hilera más de casas para tener más ganancias, no hace valorizar la riqueza real del territorio y de la importancia de las cosas, como, no sé, el beneficio que ha traído por mucho tiempo esos árboles ahí, que, por ejemplo, se hacen ferias y la gente arma sus puestos bajo los árboles que dan sombra, hacen que la actividad sea más llevadera, hacen que todo sea distinto, pero ellos lo cortaron por todos los árboles. Eso. Claro. Qué buenos ejemplos, estos dos ejemplos que se han mencionado, hablan un poco de la falta de poner en valor, ¿ya? ¿Se acuerdan las definiciones que teníamos de patrimonio natural? Y es como que tenga un valor para la conservación, para el medio ambiente, para esto. Entonces, aquí tenemos un patrimonio natural y lo habíamos conversado. Según todas las definiciones que yo encontré en Chile, el patrimonio natural son como las áreas silvestres protegidas del Estado solamente. Pero la verdad es que en la zona urbana tenemos patrimonio natural, porque no es una interfaz urbana rural así como una línea tan estricta, sino que la verdad es que nos mezclamos, y menos mal que nos mezclamos un poquito con la naturaleza todavía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que en lo que es ambientes urbanos, sobre todo, porque la verdad es que en todos, pero nos falta mucho para poner en valor la biodiversidad con la que estamos constantemente. Me gustaría ver no sé si la Lore me puede ayudar ahí con el chat, que yo no lo puedo ver, como que me aparecen cuando escriben nomás, pero algo dijeron de por acá, bueno,
con respecto a lo de ahora, hablaban de la sobrepoblación, las forestales con su monocultivo, Espantoso. incluso el abandono de mascotas, ¿cierto?, en zonas urbanas, y su no regulación, y lo que eso también significa para el ecosistema y la biodiversidad que vive en torno a estos sectores urbanos. Oye, qué buenos ejemplos. La verdad es que me declaro en guerra contra las forestales y el decreto de ley 701 desde que existen, ¿ya? Los odio, los detesto, y estamos casi terminando ya, ¿cierto? El tema de las mascotas, lo voy a agrandar un poco. Hablemos no solo de mascotas, sino que también de especies exóticas invasoras. Es decir, contrario a lo que es nativo o endémico, tenemos especies que llegaron desde otros territorios y generalmente auspiciados, subsidiados por el ser humano. Como por ejemplo, el pino radiata, el eucalipto, pero también los perros, los gatos, la rata, el guarén, el castor, el bisón, la chaqueta amarilla. Las especies exóticas invasoras son una amenaza para la biodiversidad a nivel mundial, tan importante y tan terrible como la destrucción del hábitat y la sobreexplotación. Así que sí, el tema de los perros es un tremendo tema y es algo que vamos a hablar cuando vamos a lugares naturales. Por favor, no llevar perros. Han ido a la reserva Altos del Ilcay, siempre anda gente con perros ahí. Y la excusa es, ay, que no tengo con quién dejarlo, ay, que el perro que queréis que lo deje encerrado, queréis malo con los perros, y es como, pero por favor, no lleves a tu perro. Ya no, es terrible. Ya tenemos muchas otras amenazas, pero esas son las principales. Entonces ya como para ir terminando, ¿cierto? Porque estamos pasados de la hora, ¿cierto? Vamos a abrir aquí esta reflexión. Espero que todos participen del siguiente taller, que es el próximo jueves a esta misma hora. ¿Cuáles son los impactos potenciales de la fotografía del patrimonio natural? Entonces ya hemos mencionado algunos, ¿cierto? Tenemos el que tal vez se ponen estos lugares de moda y llegan personas con no las mejores intenciones a este lugar, pero también la fotografía de nuestro patrimonio natural puede ser una tremenda herramienta para poner en valor los lugares o las especies que ahí están, ¿ya? Y si se fijan, una de las principales amenazas indirectas que tenemos es que no hemos puesto en valor todos nuestros ecosistemas, todo nuestro patrimonio natural. Entonces, una buena fotografía, bien pensada, bien articulada, con organizaciones, con las personas que están ahí, puede ayudarnos, puede ser una excelente alianza para poner en valor. Los antiguos naturalistas, cuando no existía la fotografía, eran todos unos excelentes dibujantes, porque necesitaban dibujar. ¿Cómo conoceríamos nosotros especies que no están aquí sin viajar? Solamente las podemos conocer a través de fotografía o de video, ¿ya? Entonces, eso es parte de los impactos positivos. Puede tener impactos negativos e impactos positivos, los vamos a analizar en el siguiente taller, ¿ya? Entonces, les voy a dejar estas preguntas como para que vayamos reflexionando en torno a estas ideas. ¿Cómo podemos minimizar los impactos negativos de la fotografía en el patrimonio natural? Tendríamos que identificar primero cuáles son estos impactos. Ya tal vez yo puedo perturbar las especies, tal vez puedo molestar a las especies, ¿ya? Y tendría yo que evitar eso. Aquí está mi colega y amigo Mauricio Valiente, estamos en el humedal de Reloca, y si se fijan, utiliza colores no muy vistosos. Ahí tenemos atrásito a Daniel, que es el mejor ornitólogo de esta región, que está ahí con un telescopio, ¿cierto? Aquí tenemos binoculares. ¿Por qué utilizamos telescopios y binoculares? No solamente porque nos sirven para ver, sí, pero la verdad es que lo importante es que así no nos tenemos que acercar tanto y no perturbamos a las especies cuando vamos a observarlas, a investigarlas, a trabajar con ellas, ¿ya? Aquí también, si se fijan, para yo poder fotografiar estos cisnes coscoroba, que es una especie que está bastante amenazada, esta es una foto mía, tengo que estar lejos porque si yo voy y me acerco sin mucho cuidado, se me espantan los cisnes y pierdo la foto. Ya, o sea, eso es desde el punto de vista de la persona que fotografía.
pero desde el punto de vista de la especie, tengo que evitar perturbar sus actividades porque ellos están en su casa. O sea, yo llego a su casa y llego a molestarlos o llego a observarlos respetuosamente desde lejos. Es importante andar en silencio también cuando estamos en espacios naturales. No voy a andar así como con la radio, con el reggaetón a todo chancho, gritándole a mi gente, oye, préstame el agua, no sé, cualquier cosa. Yo hago muchos talleres con niños y, que me cuesta un montón enseñarles que es importante ir en silencio cuando estamos ahí, ¿ya? Aquí hay algunos documentos que utilicé, sobre todo para el tema de derechos humanos, ya para ir terminando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún último comentario, porque ya estamos en la hora. En el siguiente taller vamos a profundizar en estas ideas, ¿ya? En cómo minimizar los impactos negativos y cómo potenciar los impactos positivos de la fotografía de patrimonio natural. No sé si hay alguna duda, comentario. Ay, perdón. Yo tengo una duda, pero no sé si tenemos el tiempo, que tiene que ver con el tema de observación de aves y sacarles fotografías. Bueno, si no está el tiempo, me puedes decir y lo podemos tocar en la siguiente jornada. Pero mi pregunta ¿es respetuoso o recomendable usar el playback para poder sacar fotografías de aves? Qué buen tema. La verdad hay gente que lo hace a través de... Perdón, disculpe. Sí, no, termina la pregunta, perdón, yo te interrumpí a ti. Dale, es que hay gente que lo hace a través de parlantes, o hay gente que lo hace a través, por ejemplo, de ciertos instrumentos que ocupan para imitar los sonidos. Entonces, ¿cuál es más respetuoso? ¿Ninguno de los dos? Esa es como mi pregunta. Ya, mira, la verdad es que, bueno, para que todos sepan de qué estamos hablando, ¿ya? Playback es una técnica que se utiliza para observar aves en la cual se emite el sonido de la especie que yo quiero observar, ¿ya? Entonces, hay especies que son muy curiosas o son muy territoriales, entonces, y están todos los sonidos grabados y registrados de casi todas las especies. Y entonces yo emito este sonido, puede ser con mi celular o con un parlante más grande, más chico, no sé qué, y las especies llegan a responder, ¿ya? Algunos super peleadores que son buenos para llegar, los chunchos, por ejemplo, los 7 colores, los picaflores, yo emito este sonido con el playback y ellos se acercan y van a buscar, ¿quién es este pájaro que me está aquí como echando la foca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? La verdad es que no es tan recomendable utilizar el playback. ¿Por qué? Porque no sabemos los impactos que pueden tener. No sabemos todos los sonidos del significado que tienen las especies. No sabemos si es una llamada de una cría, no sabemos si es pelear, no sabemos. Entonces, la verdad es que es desaconsejable utilizar el playback así como para obtener la mejor foto de las especies, ¿ya? Es desaconsejable utilizar el playback en épocas reproductivas, sobre todo, porque ahí no se conoce bien, no se ha investigado de manera específica, así como impacto del playback en la población del 7 colores del humedal de Reloca. No está esa investigación, ¿ya? Entonces, como no tenemos la información, de forma preventiva vamos a tratar de evitar utilizar esas herramientas y sobre todo en época reproductiva. ¿Cuándo diría yo que tal vez es útil utilizar el playback o que se justifica utilizar el playback? Cuando yo estoy levantando una línea de base, es decir, por primera vez estoy describiendo las especies que están en un sitio, entonces yo quiero saber si hay 7 colores y no son tan fáciles de observar, entonces pongo el playback 1, 2 veces, apenitas, solamente para saber si me responde. No voy a estar todo el día poniéndole el playback. Y ojalá en una época que no sea reproductiva para no afectar ese momento que es tan delicado en el ciclo de vida de las aves. Esa es mi percepción, y en términos generales, cualquier técnica que yo utilice y que no conozca cuál va a ser el impacto en la flora o en la fauna, vamos a tratar de evitarlo, ¿ya? De siempre, desde la prevención. Ese es como mi consejo. ¿Estamos por ahí? No sé si hay otra dudita, tenemos más tiempo, terminamos, Lore. Yo creo que pudiésemos esperar quizá otro comentario. Yo quisiera aprovechar también que tengo ahí la posibilidad de micrófono, Constanza, con respecto a que algo que me pasa a mí, que vivo en Talca, en una zona urbana, pero la verdad es que Talca tú caminas un par de cuadras y se acaba la zona urbana,
Y, por ejemplo, hay harta presencia de picaflores y ha habido una moda de instalar estos famosos bebederos, que por un lado las personas erróneamente, claro, les permite, qué sé yo, a poder apreciar los que lleguen, incluso para poder hacer una buena foto, ¿cierto?, de sus vuelos, pero la verdad es que le estamos generando un tremendo daño a su pico, con respecto a temas fisiológicos, ¿cierto?, del daño, más el tema de la alimentación, porque la verdad lo que necesitan son flores, por lo tanto, si queremos que lleguen picaflores, la invitación es que hagamos las averiguaciones con respecto a ese tema, y por lo tanto yo me quedo ahí un poquito que la mayoría de las personas, cuando seguimos, por ejemplo, qué sé yo, a fotógrafos y fotógrafas que, por ejemplo, fotografían muchas aves, cuando tú te acercas a su trabajo te das cuenta del tremendo tiempo que llevan analizando, estudiando, sobre todo los comportamientos de no intervención, de conocer sus épocas, sus momentos, su cotidiano, y eso es lo que permite una buena fotografía de ave. Lo otro, la verdad, es que pasa a ser una especie de un momento suertudo que tuviste, esa foto, pero la verdad es que por eso me parece súper interesante la conversación que vamos a generar en el próximo encuentro con respecto a temas de ave, a temas también de flora, ¿ya? Hay personas acá que se especializan en esa temática, y creo que van a poder aportar bastante con respecto a nuestro comportamiento, incluso cuando tú hablabas de las zonas de devastación. Nosotros en este proyecto del Fotomaule estamos trabajando con las comunidades indígenas de acá de la zona, y mucho lo que nos han dicho, sobre todo las mujeres mapuche, que son que tienen los grandes saberes con respecto a las hierbas medicinales, es cómo han ido desapareciendo estas hierbas silvestres, y que de una u otra forma venían a mejorar, ¿cierto?, y a fortalecer nuestra salud. Y dejo abierto ahí si hay algún comentario, pregunta, antes que ya iniciemos el proceso de cierre de este primer encuentro. Oye, me gustó mucho eso que dijiste, Lore, respecto de que para hacer una buena foto y también para minimizar los impactos negativos que tengamos en las especies que fotografiamos, es indispensable conocerlas. Entonces, una vez que conocemos a las especies, sabemos dónde las podemos encontrar, cuándo las podemos encontrar y qué cosas podemos hacer para no generar impactos negativos en esas especies, ¿ya? En el caso específico del picaflor, y esos bebederos a mí tampoco me parecen, ¿ya? Porque el picaflor tiene un rol ecológico, y su rol ecológico es de polinizador. Y para que él polinice, no debe estar tomando agua con azúcar en un bebedero que está de adorno en mi patio, sino que tiene que alimentarse de las flores. Bueno, también se alimentan de insectos para obtener proteína, pero esa es su alimentación natural. O sea, además del impacto negativo que yo pueda producir en la salud de él o los 3 o los 8 picaflores que se alimentan del bebedero de mi patio, estoy impactando a todas las especies vegetales que ese picaflor polinizaría. Entonces estoy sacando un polinizador de la naturaleza, ¿ya? Y además que lo estoy acercando a un lugar donde es más susceptible de ser atacado por gatos, por ejemplo, ¿ya? Eso es como bien importante. ¿Y qué es lo que pasa? Conocemos mucho más los animales domésticos que los animales silvestres, obvio. Entonces, las personas piensan más en el bienestar del perro, el bienestar del gato, porque lo conocen mejor. Y eso es algo que también tenemos que cambiar para ir poniendo en valor nuestra flora, fauna, nuestra biodiversidad. O sea, conozcámosla para que aprendamos a apreciarla y a cuidarla.